Queridos estudiantes, les voy a dejar esta presentación de drenajes quirúrgicos que fue realizada por la profesora María José Cárdenas, quien es enfermera y que también era la persona que realizaba anteriormente la cátedra de atención de matronería. Por lo tanto, es solamente de apoyo a sondas, ya que no es muy común que nosotros en el ámbito de obstetricia y pericultura utilicemos algún tipo de drenaje quirúrgico. Un drenaje quirúrgico es una estructura ajena al organismo que mantiene la continuidad entre el espacio cavidad interna y el exterior. Sirve como sistema de eliminación o evacuación de colecciones desde los diferentes órganos y o tejidos al exterior. Con los drenajes se espera 1. Evitar infecciones y 2. Evitar compresiones. ¿Qué líquidos o materiales se extraen con los drenajes quirúrgicos? El pus, secreciones seromáticas o linfáticas, exudados no sépticos, secreciones normales y aire que se introdujo desde el exterior. Los drenajes quirúrgicos pueden ser de silicona, de goma, de polietileno y de polivinilo. Y dentro de sus propiedades se encuentran que siempre tienen que ser materiales tolerables hacia los pacientes, de fácil manejo, estériles y esterilizables, que sean bioinertes y finalmente maleables y flexibles. ¿Cuándo se encuentra indicado un drenaje? Primero, cuando existen cirugías mayores con amplias resecciones y afección de tejidos, cuando existen cirugías de conductos secretores, cuando existen cavidades infectadas y la cirugía no garantiza limpieza, y finalmente cuando hay desbridamientos de traumatismos contaminados. Clasificación de los drenajes. Los drenajes se clasifican según su finalidad en profilácticos y curativos. Los profilácticos son para prevenir la formación de colecciones o advertir complicaciones, por ejemplo, en una cirugía mayor, mientras que los curativos drenan para solucionar el problema patológico. Por ejemplo, se realizó una intervención mayor que por sus características no requería drenaje, pero lamentablemente hizo una colección. En ese caso se pondría un drenaje curativo. La clasificación según su mecanismo de acción es en pasivo y activo. El pasivo es de caída libre, que es lo que nosotros más utilizamos principalmente en cirugía de cáncer de mama, y los activos que son aspirativos. En la siguiente diapositiva observamos un drenaje quirúrgico llamado Penrose, que es pasivo y que es lo que principalmente se utiliza en cirugías de cáncer de mama, como yo les había mencionado, y en múltiples otras cirugías que utilizábamos artesanalmente si no teníamos este tipo de drenaje Penrose. Se cortaba un dedo de un guante estéril y esto en ambos lados, cierto, abierto, se utilizaba como un tipo de drenaje Penrose. En la siguiente diapositiva vemos la sonda o el tubo de Kerr o tubo Kerr, que también se utiliza como drenaje pasivo. En la siguiente diapositiva observamos un drenaje de aspiración cerrada, que es un drenaje activo y cuya sonda posee múltiples agujeros y principalmente se utiliza cuando la aspiración es de grandes volúmenes de líquido. En la siguiente diapositiva observamos otro tipo de drenaje activo llamado Jackson-Pratt.
En la siguiente diapositiva observamos el drenaje redón, que también es un drenaje activo que debe adaptarse herméticamente a un recipiente de recolección. Y finalmente observamos el tubo de tórax, que también es un drenaje activo. Los drenajes también se pueden clasificar según el material empleado, lo cual puede ser simple o mixto. Y finalmente los drenajes se pueden clasificar según su rigidez en rígidos y blandos. Los rígidos son, por ejemplo, el Drenovac con sistema de fuelle, que revisaremos más adelante, y los blandos son, por ejemplo, el Penrose que ya revisamos. El diámetro del drenaje se determina por su número. Mecanismo de acción de los drenes. Hay tres formas de provocar la salida del líquido por un drenaje. Un drenaje simple, pasivo o espontáneo es donde se produce la evacuación del líquido por diversas fuerzas. Primero, por la capacidad expulsiva del organismo o la reacción defensiva. Segundo, por gravedad. Y finalmente, según la capilaridad que posee el tejido. Por ejemplo, el dren de Penrose o drenaje de Penrose se utiliza para material purulento, sangre o suero de una cavidad, y hay presentaciones de 1/4 a 1 pulgada. En la siguiente diapositiva podemos observar en la imagen superior un drenaje de Penrose y en la parte baja un drenaje asimilable a Penrose más artesanal, que es muy parecido y probablemente sea realizado a partir de una sonda. Una segunda clasificación es el drenaje combinado con la compresión, en donde se añade otra fuerza que es la compresión externa por fijación de apósitos con vendaje elástico. Todo esto para favorecer la salida de líquidos por compresión de los tejidos y para reducir el edema y la producción de exudado en la zona operatoria. Y finalmente el drenaje aspirativo, el cual es el más complicado por su manejo, pero es el mejor, y favorece al máximo la expulsión de colecciones patológicas. Se encuentra indicado para drenaje de cavidades naturales. Un dato importante es que la potencia debe ser graduada y la succión puede ser continua o intermitente. Algunos ejemplos de estos drenajes son el VacuDrain, el VacuCare o el Hemovac, que son lo mismo, y es un sistema de aspiración cerrado que funciona con presión negativa y elimina suavemente el líquido y los desechos de una herida por medio de una sonda perforada conectada a una cámara que es un reservorio de succión. Generalmente consta de uno o dos tubos conectores de material de polivinilo o de Silastic que desembocan en el reservorio colapsable. Otro ejemplo es el drenaje Jackson-Pratt, que consta de un catéter de silicona blanca aplastada al principio y circular al final, y en su extremo puede conectarse al vacío de baja presión tipo pera. Ustedes pueden observar en la imagen que se ve el tubo del drenaje y en la parte final la botella de drenaje, que es lo que genera la presión. En la siguiente diapositiva observamos el sistema de aspiración por vacío. Un ejemplo es el de Redón, en donde ustedes abajo de las botellas poseen dos imágenes, ¿cierto?, de sondas las cuales se pueden conectar.
Y finalmente el Pleurevac, que es un sistema compacto de drenaje con sello hidráulico de fácil manejo construido sobre la base del sistema convencional de montaje de tres botellas. Es decir, estas tres botellas van generando distintos sistemas de presión que generan que vaya drenando el líquido. Se utiliza, como ustedes pueden observar en la imagen, para drenar principalmente aire o cualquier tipo de sustancia desde el aparato respiratorio. En otro punto revisaremos las precauciones, principalmente de protección de la piel en la herida drenada. Como dijimos, se necesita proteger la piel para evitar su maceración. Esto se debe realizar si el líquido drenado moja la piel y si el drenaje será de uso prolongado. En las siguientes imágenes podemos observar drenajes conectados y por qué también es tan importante proteger la indemnidad de la piel. ¿Cómo debemos proteger la piel? Primero, con pomada de silicona. Segundo, nos sirve la pasta láser, que contiene óxido de zinc y vaselina. Y finalmente, los parches hidrocoloides. Quiero que las pomadas, la pasta y los parches hidrocoloides revisen a grandes rasgos como tarea de qué se trata, porque esto también nos va a servir cuando empecemos a revisar curaciones. ¿Cómo debe ser el apósito que cubra el drenaje? Primero debe cubrir la salida del drenaje y debe ser lo bastante grueso para la cantidad de líquido evacuado, como podemos observar en la imagen de la diapositiva. Con respecto a la vigilancia y permanencia, se recomienda que al estar recién instalados los drenajes se deben reforzar aún más con apósitos. Los apósitos deben ser cambiados en caso de saturación de secreción, es decir, que ya estén empapados. Se debe tener en cuenta la asepsia del procedimiento y se debe vigilar el buen funcionamiento del sistema, ¿cierto? La permeabilidad, es decir, que no esté tapado. Y también se deben extraer cuando disminuya el débito, es decir, la salida, y siempre esta extracción es por indicación médica. Ojo que hay algunos tipos de drenajes que se pueden retirar simplemente por el profesional de enfermería y en algunos casos de matronería, pero existen otros drenajes que se instalan y se sacan en pabellón. Finalmente, revisaremos los riesgos de los drenajes. Primero es que exista comunicación de una cavidad limpia a un medio externo contaminado. Por eso es muy importante el manejo adecuado. Además, puede existir infecciones y procesos inflamatorios. Pueden existir también bacteriemias y sepsis. Y finalmente, hemorragias al momento de insertarlo.